Noche, licenciado. Van a disculpar la demora por el nuevo enlace. Ya se encuentra el grupo número 7. Sí, licenciado. Ya voy a habilitar para que puedan compartir pantalla y así puedan empezar su exposición, siempre con la cámara encendida, por favor. Ya pueden empezar. Adelante, jóvenes, ya pueden empezar. ¿Algún problema, jóvenes? El licenciado, buenas noches. Enseguida va a compartir mi compañera, creo que tiene problemas con su internet. Ya, muy bien. Buenas noches, ¿se puede apreciar la pantalla? Sí, correcto, se puede apreciar. En este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. La siguiente frase fue dicha por Benjamin Franklin. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ailén González y hoy nuestro grupo les hablará sobre los impuestos. Primeramente, comencemos con comprender qué son los impuestos. Los impuestos son una contribución que se le hace al Estado y a los municipios para impulsar el desarrollo de la sociedad, y mediante estos obtienen la mayoría de los ingresos públicos, y con ellos el Estado tiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como ser la sanidad pública, infraestructuras, la educación, etcétera. Por ello, mientras más gasto público tenga un país, mayor será la cantidad que pagan de impuestos los ciudadanos. Perfecto, buenas noches, licenciado, compañero. A continuación yo voy a poder comentar un poco más acerca de para qué sirven los impuestos, y añadiendo una pregunta más sería, ¿cuál es la importancia de ellos? Entonces, recordando un poquito, los impuestos
llegan a ser un aporte de dinero que efectúan las personas de acuerdo a la actividad económica que realizan. Este permite al Estado contar los recursos necesarios para desarrollar programas y obras que mejoren la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas. Entonces, ¿para qué sirven los impuestos? Tal vez se hayan preguntado para qué son, ¿no? Lo primero que deben saber es que los impuestos que pagan todas las personas, ya sea como parte de sus ingresos, sus bienes o en la compra de productos del día a día, es de donde se obtiene la mayor parte de los ingresos públicos. De ahí la importancia o el porqué de pagarlos. Es decir, son fundamentales para potenciar la economía del país y financiar aspectos tan importantes como la educación, la seguridad, el transporte, la infraestructura y la salud pública. Ahora llegamos a esta segunda pregunta del por qué son importantes. A menudo se supone que los impuestos son algo malo, ¿no? Que los gobiernos quieren privar a los ciudadanos de su dinero ganado con tanto esfuerzo, pero desde una perspectiva de justicia económica y derechos humanos, los impuestos son cruciales por las 4 Rs, o se ve de esta manera, para una idea, ¿no? Entonces, las cuales serían la primera, las rentas, la segunda, la redistribución, la tercera sería la representación y la cuarta son la reformulación de precios. En la primera, en las rentas, tenemos el financiamiento para ofrecer los servicios que los ciudadanos necesitan. En la segunda estaría la redistribución, que dice que para enfrentar la pobreza y la desigualdad. El tercero, en la representación, generar la transparencia de los gobiernos ante los ciudadanos y reivindicar espacio en la formulación de políticas. Y en la cuarta, la reformulación de precios indica limitar los malos públicos y alentar los bienes públicos. En conclusión, entonces, recordando nuevamente, los impuestos llega a ser la redistribución al Estado, algo que ya vimos el semestre anterior. Entonces, es necesario que podamos contribuir de esa manera como ciudadanos. Realmente, o podemos dar un pequeño ejemplo que tal vez muchos ya hemos experimentado a lo largo de toda, tal vez nuestra infancia o en la edad actual, que sería pagar diezmos en la iglesia. Retribuimos de alguna manera a Dios, ¿no? Como un agradecimiento. Entonces, de la misma forma sería con ese ejemplo al Estado, por lo que tenemos, por lo que vivimos, por lo que llegamos a conseguir más adelante y se llega a hacer también. Actualmente, claro, en mi caso, bueno, en lo personal no puedo contribuir con los impuestos aún, pero viendo su importancia en su debido momento es y lo veo necesario participar y contribuir de ellos o por ellos. Bueno, gracias. Permiso. Buenas noches. Continúo con la exposición que sería nuevamente cómo se clasifican los impuestos. En el sistema tributario boliviano está dividido en dos sectores, tanto como departamentales y nacionales. Los impuestos nacionales es el servicio de una entidad que tiene derecho público, un sistema económico con independencia administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional. A la vez igual tenemos lo que es el impuesto departamental, que quiere decir que son los encargados de recaudar las diferentes gobernaciones de los departamentos establecidos en la nación. Este impuesto está expedido por las asambleas departamentales y las iniciativas locales que se pueden ver en los sectores de los departamentos. Al igual, la aparición de estos impuestos surge en la repartición de tributos, donde legalmente se distribuyen en ejecuciones de planes locales por parte de las asambleas departamentales. Además, igual existe lo que es los impuestos municipales, que enseguida acá mis compañeros van a decir la parte de cada impuesto departamentales, nacionales y así sucesivamente. Bueno, soy ingeniero, yo voy a hablar sobre los impuestos departamentales.
Trata que los gobiernos autónomos departamentales pueden crear impuestos que tengan los siguientes hechos generadores: la sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles sujetos a registro público, la propiedad de vehículos a motor, navegación y aérea y acuática, la afectación del medio ambiente excepto las causadas por vehículos automotores y por actividades hidrocarburíferas, mineras y electricidad, siempre y cuando no constituyen interacciones ni delitos. En la primera sección de la que es hereditaria, investigando un poco sobre el gobierno autónomo de Santa Cruz, encontré que se había creado la ley. Cada departamento tiene su propia ley. El gobierno de Santa Cruz de la Sierra tiene el 090, que es la creación del impuesto departamental a la transmisión gratuita de bienes. Es el objeto donde se hace cargo la gobernación de dicha ley, bajo un marco legal que está parado por el artículo 300 y el 323 de la Constitución Política del Estado, y también que la aplicación de esta misma ley IDTGB, o la transmisión gratuita de los bienes, está jurídicamente solamente puede actuar en Santa Cruz de la Sierra en todos sus afines. Y la administración de esta misma está a cargo de una organización ejecutiva departamental que, a través de ciertos responsables, son los responsables de recaudación, control, verificación y y fiscalización, liquidación de esta ley. Y que también esta ley se crea básicamente para sacar un impuesto, porque tiene un objeto de gravar la sucesión hereditaria de las donaciones y cualquier otro acto jurídico que se transfiere gratuitamente a la propiedad de bienes inmuebles sujetos al público. El hecho generador de este impuesto se perfecciona en los siguientes casos. Se perfeccionan las transmisiones a título gratuito de bienes inmuebles sujetos a registro público, siempre y cuando se produzcan por fallecimiento del causante. El otro es por el acto jurídico que da origen a la transmisión de dominio de bienes inmuebles sujetos a registro público como consecuencia de donaciones. En caso de acciones, cuotas de capital u otros derechos a registro mediante el hecho o acto jurídico, se supone que es transferencia a título gratuito del bien. Este artículo se puede imponer en bienes inmuebles urbanos y rurales, que esto lo determina cada alcaldía en cada municipio. También actúa para vehículos automotores, para vehículos de navegación acuática, que esta aquí tiene que estar, se le saca un importe de acuerdo a la factura con que lo compró o la póliza de exportación, incluyendo lo que es aduana. Y ahora para los vehículos a motor de navegación en el aire, y tiene que estar inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional y en la Dirección General de Aeronáutica Civil, y ahí eso se le va a imponer dicho impuesto. Y los derechos de sujetos a registro, la base imponible estará dada por el valor de mercado al momento que se perfecciona la sucesión o transmisión del título gratuito. Con respecto a la afectación del medio ambiente, excepto las causadas por vehículos automotores y todo ese punto, investigando, sé que hay esa ley, pero que no está en vigencia todavía. Bueno, eso es lo que da a entender los registros de impuestos nacionales, y eso es lo que, siguientemente mi compañero va a decir lo que es nacionalmente. Buenas noches, Licen. Yo voy a poner sobre los impuestos nacionales. Los impuestos nacionales son de dominio tributario privativo del nivel central del Estado, con carácter anunciativo y no limitativo. Esto quiere decir que abarca toda la nación. Los impuestos que tengan los siguientes hechos generadores: el A, la venta de transmisión de dominio de bienes, prestación de servicio y toda otra prestación, cualquiera fuera de su naturaleza. Importancia definitiva. El B, C, obtención de rentas, utilidades y beneficios por personas naturales y colectivas. D, la transacción financiera. E, las salidas de áreas al exterior. F, las actividades de juegos al azar, sorteos, promociones empresariales. G, la producción y utilización de recursos naturales de carácter
estratégico. En la siguiente diapositiva yo voy a presentar sobre los siguientes, la siguiente diapositiva es sobre el IVA, el IE, el RC IVA, el IC y el IT. El IVA, por ejemplo, el impuesto... también hay otros impuestos que no he agregado por su importancia, pero igual están ahí. Por ejemplo, el impuesto especial a los hidrocarburos, eso derivado, o también el gravamen aduanero consolidado, que es el GAC, se dice, GAC. Yo voy a explicar sobre el IVA primero, previamente. El IVA tiene como objetivo a un valor agregado al producto que la empresa está vendiendo, y el valor del IVA en Bolivia es del 13%, y lo que significa la tasa efectiva es del 14,9%. El siguiente es el UE, que es el impuesto de utilidades de las empresas, que es del 25% y 25% en Bolivia, y se trata sobre la utilidad presunta de cada empresa. El IT, el impuesto a las transacciones, por ejemplo, ese se aplica sobre el aporte bruto de las ventas e ingresos, y eso tiene un valor del 3%. El ICE, el impuesto a los consumos especiales. Este impuesto es sobre los productos que tienen un derivado tipo de alcohol, y es diferente, cada producto es diferente su impuesto. No es lo mismo que una cerveza o un Singani, por ejemplo. Aquí en Bolivia eso es muy diferente. Y el RCIVA es el impuesto, es el régimen complementativo al impuesto del valor agregado. Es el impuesto a las personas naturales, según, eso aquí en 2020, por ejemplo, era de 2.207, si se pasaba, pagaba ese impuesto y es del 13%, entonces 13%, pero si no pasaba de los 9.207 bolivianos por ahí, no pagaba este impuesto. Muchas gracias. Eso es todo. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí. Ya. Buenas noches, yo voy a hacer una exposición acerca de los impuestos municipales. Los impuestos municipales son aquellos tributos creados por el gobierno municipal en virtud y facultad que le otorga el Estado para regular las leyes y los hechos generadores. En el artículo 8 dice impuestos de dominio municipal. Los gobiernos municipales podrán crear impuestos que tengan los siguientes hechos generadores: a la propiedad de inmuebles urbanos y rurales con limitaciones establecidas en los párrafos 1 y 3 del artículo 394 de la Constitución Política del Estado, que incluye el pago de impuestos a pequeñas propiedades agrarias y a la propiedad comunitaria o colectiva con los bienes inmuebles que se encuentre dentro de ella. Quiere decir que las propiedades agrarias pequeñas, ya sea de 1 hectárea, 2 hectáreas, no entran como grandes propiedades agrícolas, lo cual no pagan ningún impuesto, ya que mayormente esas propiedades no vienen para generar grandes cantidades de recursos, mayormente una autoalimentación, la familia o la propiedad de vehículos automotores terrestres. El otro inciso dice las transferencias onerosas de inmuebles y motores
o costos extra, ¿ya? Y que no tenga un giro ni negocio ni una actividad, ni es realizada por empresas unipersonales y sociedades con actividad comercial. El otro inciso nos dice que la afectación del medio ambiente por vehículos automotores siempre y cuando no constituyan una infracción ni delito. A lo que es la ley municipal de creación, título 1 dice con el objeto de la siguiente ley. El objeto de la siguiente ley es crear los impuestos de dominio municipal a la propiedad de bienes inmuebles, más con las siglas IMPBI, a la propiedad de vehículos automotores, con la sigla IMPBA, y a las transferencias onerosas de bienes inmuebles y vehículos automotores, con la sigla IMP, con la competencia exclusiva del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. En el siguiente artículo, en el artículo 2, dice crearse impuesto anual a la propiedad de bienes inmuebles situadas en el territorio que comprende en el municipio de la ciudad de Santa Cruz, que gira por disposiciones de este capítulo. Haciendo un pequeño énfasis en eso, anteriormente hubo un problema con el municipio de Santa Cruz y Porongo. No sé si recuerdan el problema que hubo con el puente del Urubó. Hubo una pequeña discusión de que a quién le correspondía aquella reparación, a quién tendría que pagar la reparación del puente. Entonces, esto nos dice que cada municipio de nuestra ciudad, cada persona que quiera construir en diferentes municipios tiene que pagar impuestos al municipio que le corresponda. Y en este caso del puente hubo ese problema porque no tenían muy bien claras las limitaciones entre que era Porongo y el municipio de Santa Cruz. Bueno, voy a seguir con el capítulo 3 que dice las exclusiones. Se excluyen con el pago de impuestos a las pequeñas propiedades agrarias, lo que había mencionado anteriormente, y a la propiedad comunitaria y colectiva y los bienes que se encuentren dentro de ella. Muchas veces algunas comunidades tienen algunas propiedades, ya sea hospitales comunitarios, iglesias u otras cosas. Eso no entra dentro de el pago de impuestos. Siguiente. Dice desafección de tributos por inmuebles, construcciones e instalaciones de la concesión. Ningún caso afectará gravemente el tributo en algunos generales o especial de los inmuebles, construcciones e instalaciones de la concesión de los inmuebles con las construcciones e instalaciones que queden comprendidas en el derecho de vía dentro del área de operaciones que se entregan a la concesión, según la naturaleza de cada una de ellas del área de servicios adicionales que conforman a lo establecido en el artículo 60. Eso sería todo, gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Mi persona les va a explicar un poco sobre la distribución de los impuestos nacionales en nuestro país. La distribución de los impuestos nacionales en Bolivia se distribuye en parte del gobierno central, el 75%, los municipios se llevan el 20% y las universidades públicas el 5%. Cabe resaltar que esta distribución se hace de acuerdo, tomando en cuenta los datos de cada censo que se hace en el país. Esto varía, obviamente, en el número de habitantes. Por ejemplo, tenemos un cuadro que nos dice el crecimiento del censo del 2001 al 2012. Tenemos un claro ejemplo en Santa Cruz, que es de 2.029.471 habitantes, y en el censo del 2012 se registraron 2.776.244 habitantes. Como dije, esta distribución que está en pantalla, ustedes la ven, es la distribución que se hace por población. Esta se hizo en base al censo del 2001. Ahora, para explicar de manera un poco breve acerca de los impuestos nacionales, voy a dar algunos ejemplos y también
tomar en cuenta quiénes lo pagan, cómo se calcula, y cada cuánto se debe pagar y mediante qué formulario. Tenemos el impuesto del IVA, el impuesto al valor agregado. Un claro ejemplo suponga que la persona que está atrás de la pantalla compra una camisa de valor de 75 bolivianos y la vende a 90 bolivianos. ¿Cuál es el monto agregado? Es el del 15 bolivianos, ¿verdad? De estos 15 bolivianos, usted tiene que pagar IVA. Es un ejemplo. El IVA lo paga todo contribuyente, ya sea persona natural o jurídica. Esa es la que debe declarar, pero si corresponde a pagar el IVA, la pagará mensualmente. Si no le corresponde, no. Ahora, ¿cómo sé si yo debo o no pagar IVA? O si mi empresa debe o no pagar IVA. Para eso está en la definición del crédito fiscal y del débito fiscal. El crédito fiscal se calcula es igual a todas las ventas facturadas que usted tenga mediante factura, obviamente, y se le agrega el 13% de sus ventas. Y una vez sacando el dato del crédito fiscal, tenemos que sacar el dato del débito fiscal, que es igual al 13% de las compras con factura. Ahora bien, yo voy a pagar IVA siempre y cuando el resultado, siempre y cuando mi crédito sea mayor al débito. Si esto pasa, usted tiene que pagar IVA. Pero si mi crédito es mayor al débito, no se pagaría el IVA. Ahora bien, el impuesto a las transacciones, el ITE, este impuesto se calcula por cualquier ingreso bruto obtenido en una transacción. Una definición clara es ¿cuánto es el porcentaje que se paga por el ITE? Es el 3%. Recuerda que se calcula por el total del bruto generado y se paga mensualmente. Por ejemplo, la empresa X ha recibido por sus ventas 15.000 bolivianos. El 3% de esta cantidad sería el ITE a pagar, el impuesto a las transacciones. Ahora, el RC-IVA, este impuesto es el que grava los ingresos de las personas naturales y su objeto es complementar el régimen del impuesto al valor agregado sobre los ingresos de las personas naturales y sucesivamente indivisas. ¿Quién paga el RC-IVA? Pagan aquellas personas naturales que sean contribuyentes directos por determinadas actividades económicas y quienes realizan sucesiones indivisas y todos los empleados del sector público o privado a través del empleador. ¿Por qué paga? Puede pagar por alquileres, por los intereses de depósitos en caja de ahorro a plazo fijo y cuenta corriente, por los honorarios de directores, por los sueldos del personal y entre muchos más. Ahora, se paga el 13% del monto total de ingresos percibido y el 13% es sobre la diferencia de los ingresos y las deducciones permitidas. El ICE, este impuesto se aplica a bienes y servicios con la finalidad de restringir el consumo de bienes con elevados costos sociales y gravar consumos y bienes considerados de lujo. Las personas que deben pagar el ICE son los fabricantes e importadores por cuenta propia o tercero y personas jurídicas o naturales, vinculadas económicamente que comercialicen y distribuyan al por mayor. Una breve reseña de lo que pude investigar es que aquellas personas que pagan el ICE son aquellas que distribuyen al por mayor, son las que pagan, y las personas que no distribuyen, que distribuyen al por menor, son las que no pagan este impuesto. Y bueno, volviendo a la distribución, lo pueden ver en el cuadro y tener en cuenta que el 75% de todos estos impuestos que nosotros como ciudadanos generamos, el 75% va al gobierno central, el 20% de estos impuestos van a los municipios y el 5% a las universidades públicas. En nuestro departamento sería la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Gracias. Muy bien. A continuación, queremos compartir un pequeño video que va muy relacionado con el tema compartido hasta ahora.
De esta manera concluiríamos con lo que fue nuestra presentación esta noche. Agradecidos por el tiempo prestado y también por la atención. Permiso. Muy bien, jóvenes. El tema impositivo lo legisla la ley 843 y otra ley complementaria. Básicamente es la ley 843 la que regula todos los impuestos que se cobran en Bolivia. Bien decían que hay impuestos nacionales, hay impuestos departamentales e impuestos municipales. Los impuestos nacionales del último cuadro vemos con claridad cómo se reparte. O sea, el 75% se queda en el gobierno, en la administración central, luego pasa el 20% a los municipios y el 5% a universidades. Esto de los impuestos nacionales. De los impuestos departamentales, todo se queda en el municipio del departamento o de la ciudad o de la provincia. ¿Ya? Entonces, los impuestos nacionales, como bien decía el compañero, son el impuesto a los inmuebles que se paga anual, el impuesto a los vehículos también se paga anual, el impuesto a la transferencia de vehículos también, bueno, eso es cuando se hace la venta, ¿no? Pero básicamente los impuestos departamentales, como ser el de vehículos y de inmuebles, son pagos cada año. Los principales impuestos que vamos a ver en el tema, en la materia, son los impuestos nacionales, que son el IVA, el IT, y también por ahí mencionaremos el impuesto a la utilidad. Decía también que este tema es bastante amplio, hay especialidades, hay maestrías en impuestos, por lo tanto, si ustedes desean tener mayor conocimiento del tema, en la página de Impuestos Nacionales hay bastante material, hay bastante video, hay tutoriales y pueden investigar y profundizar el tema, que como digo es bastante amplio y además de interesante. Es los medios, los recursos que recauda el Estado para solventar los gastos del mismo. O sea, el Estado solventa el gasto, por ejemplo, del pago del magisterio, los hospitales, la policía, las construcciones, todo eso es en gracias a los impuestos. Bueno, jóvenes, se va a terminar el enlace, pero van a entrar al mismo. Vamos a avanzar un poco más de la materia. Vamos a ver el tema de la aplicación. Ahí está el registro contable de impuestos. Aquí tenemos la carátula, el NIP es lo que tiene cada empresa como el número de identificación tributario que les permite identificar a cada empresa, a cada negocio para cuando pagan su impuesto. De todas las compras facturadas, el 13% es impuesto. Vamos a ver, por ejemplo, el día 10 de abril se compra mercadería por 10.000 bolivianos según factura. Y tenemos una factura, el comprador, bueno, en este caso la empresa paga 10.000. Pero de los 10.000, el 13% es el impuesto. En este caso,
cuando se trata de compras, este impuesto se llama crédito fiscal. Del total, 10.000 menos el 13%, sería 1.300. El monto de la compra es 8.700. Se pagó efectivamente 10.000, pero dentro de estos 10.000 está incluido el impuesto al valor agregado, que es el 13%, y en realidad el monto de la compra es 8.700. 8.700 el monto de la compra más el impuesto que se pagó 10.000. Entonces el comprador, en este caso, es el que paga el impuesto. El dueño de la mercadería se cobra lo que es de él, en este caso 8.700, pero le cobra 10.000 incluido el impuesto. Contablemente hay que reflejar esa situación. La compra es de 10.000, sale de caja 10.000, de los cuales el importe de la compra es 8.700 y el impuesto 1.300. Cuando son compras, se llama crédito fiscal. En este cuadrito anterior es que hicimos el cálculo del impuesto. El total factura, 10.000 menos el 13%, 1.300. El monto de la compra es 8.700. Con esta información elaboramos el asiento en el libro diario. Sale de caja 10.000 y entra la compra de mercadería 8.700. Y entra también el impuesto como crédito fiscal 1.300. La suma total de debe iguala a la suma total a debe. Estos montos los calculamos, repito, voy a insistir en esto, en este pequeño cuadro. Del total factura, el 13% es impuesto. 10.000 menos el impuesto, el monto de la compra viene a ser 8.700, que se refleja en el asiento. Compra mercadería, 8.700, crédito fiscal 1.300, y de caja sale 10.000, como dice el enunciado del ejemplo. Y la glosa, compra mercadería según factura. Otro ejemplo, el día 12 de abril se compra una computadora por 9.000, según factura. Total factura, 9.000 menos el 13% de crédito fiscal, el impuesto, sería 1.170. 9.000 menos 1.170, el monto de la compra, 7.830. Significa que la computadora tiene un valor de 7.830. Sumado el impuesto, le cobra, o en este caso la empresa paga 9.000. Paga impuesto a 1.170 y paga el valor de la computadora. Entonces, esto hay que reflejarlo en el asiento contable. Jóvenes. Sí, se escucha. Sí. Ya, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo de aplicar impuestos en las transacciones. Contablemente hay que aplicar cuando se hace una compra o una venta que tiene factura. En este caso, el 12 de abril se compra una computadora por 9.000, según factura. El total factura, ponemos en este cuadro, 9.000. A esto le aplicamos el 13%, que viene a ser 1.170. Por lo tanto, el total pagado menos el crédito fiscal o el impuesto, el monto de la compra sería 7.830. O sea, el valor de la computadora sería 7.830. Más el impuesto que está pagando es el total de 9.000 que indica la transacción.
La empresa paga 9.000, pero dentro de los 9.000 incluye el impuesto. En esta situación hay que reflejarlo contablemente. Va a entrar como equipo de computación el monto de la compra, que viene a ser 7.830. Y va a entrar la cuenta crédito fiscal 1.170. Y sale de caja 9.000. Si se pagara con cheque, entonces saldría de banco 9.000. Y tenemos el asiento de la transacción. Entra equipo de computación 7.830. Entra crédito fiscal 1.170 y sale caja 9.000. En la glosa indica compra una computadora según. En los ejemplos anteriores, cuando explicaba el método de la partida doble, no había la cuenta crédito fiscal. Entonces era equipo de computación 9.000 y salía de caja 9.000. Cuando explicamos el método de la partida doble. Pero ya aquí estamos aplicando los impuestos, donde del total factura hay que calcular el 13% como impuesto y la diferencia sería el valor del equipo, como lo vimos aquí. Entonces, previo al registro en el libro diario, hay que hacer este cuadrito para identificar cuánto es el crédito fiscal y cuánto es el valor de la compra. Lo mismo pasa cuando se vende. Cuando la empresa vende, tienen que estar facturadas. Aquí dice el día 14 de abril se vende mercadería por 6.000 según factura. Lo mismo hay que hacer el cálculo de impuestos. La venta, el monto de la factura es 6.000. A este monto hay que calcular el 13%, que viene a ser el impuesto al valor agregado, que se llama débito fiscal cuando se trata de ventas, cuando se trata de ingresos. Cuando es gasto, cuando es compra, se llama crédito fiscal. Entonces, cuando es ingreso, cuando en este caso venta, el impuesto se llama débito fiscal, el 13% de 6.780. 6.000 menos 780, 5.220. Significa lo que vende la empresa, su valor es 5.220. Le incluye el impuesto y le cobra al cliente 6.000. ¿Sí? Y aparte, cuando se trata de ventas, cuando se trata de ingreso, se aplica el IT, el 3% al total factura. Tenemos 6.000 por el 3% sería 180. Entonces, también hay que registrar el IT y hay que registrar el débito fiscal. Con esta información, elaboramos el asiento en el libro diario. La venta es por 6.000. Por lo tanto, entra a caja 6.000. Sale venta de mercadería y sale débito fiscal. En la venta de mercadería, ya hicimos el cálculo en el cuadrito anterior, el monto de la venta es 5.220. Entonces, venta de mercadería, 5.220. Débito fiscal, 780. Débito fiscal, 780. Entonces, 5.220 más 780 es lo que se cobra cuando se realiza la venta, el monto de 6.000. ¿No? De estos 6.000, la venta en sí es 5.220 y el impuesto es 780. Ahora hay que registrarlo el IT, que también hicimos el cálculo en el cuadro. IT, 3% del total factura, 180. IT al debe
180, que se llama impuesto a las transacciones 180, contra IT por pagar, contra impuesto a las transacciones por pagar 180. Y la grosa venta mercadería según factura. El método de la partida doble dice que el total debe tiene que ser igual al total debe. En esta primera parte, estos dos montos suman 6.000. Quedaría igualado. Y aquí estamos debitando 180 y estamos abonando 180, por lo tanto, el asiento está igual a el total debe con el total haber. Se puede sumar al pie del asiento el total debe y el total haber para verificar la igualdad. Entonces, jóvenes, cuando se trata de venta de mercadería, cuando se trata de ingresos, el formato del asiento va a ser de esta manera. Se aplica el débito fiscal, el 13%, y además se registra el IT, el 3% del total factura. El IT es solamente cuando se trata de ventas, cuando se trata de ingresos. Vicente, tengo una duda. ¿Este cuadrito sí o sí tenemos que hacerlo? No, esto lo hago yo para hacerlo más gráfica la explicación. Directamente se puede aplicar como lo vamos a hacer más adelante. Esto lo hago solamente para que, como los que están empezando no tienen base contable, entonces para ellos les va a servir un poquito más para que entiendan mejor. Pero los que ya tienen base contable, directamente hacen el cálculo en el libro diario. No es necesario que ustedes lo hagan ahí. El día 15 se vende 4 planchas a 200 cada uno y 3 licuadoras a 400 según factura. Entonces la empresa está vendiendo estos productos. ¿Cuánto va a cobrar? 4 por 2, 800 y 3 por 4, 1.200 sería 2.000 el efectivo que va a entrar a la empresa o se va a facturar, ¿no? La factura va a estar por 2.000 por estos productos que está vendiendo la empresa. Ahora, de los 2.000 menos el 13% es el débito fiscal. 13% de 2.260. El monto de la venta, 1.740. O sea, el monto de las 4 planchas y las 3 licuadoras a la empresa le cuesta 1.740. Pero por efectos impositivos, a este monto de la empresa hay que sumarle el impuesto, en este caso 260, y le cobra al cliente 2.000. De los 2.260 para el gobierno y para la empresa 1.740. Además, como estos ingresos, hay que calcular el 3% del total factura, en este caso 60. Con esta información, preparamos el asiento en el libro diario. Lo que decía el compañero, directamente se puede hacer estos cálculos en el libro diario. ¿Cuánto entra a caja? Entra 2.000. Eso es lo que dice, ¿no? Se vende 4 planchas y a 200 cada uno y 3 licuadores a 400. Esta operación sale 2.000. Esto ingresa a caja de la empresa. La fecha 15 de abril entra a caja 2.000. De los 2.000, el 13% es débito fiscal, 260. Y en la cuenta venta mercadería sería el 87% del total, o la diferencia 2.000 menos 260, como ustedes quieran. Pero aquí tiene que reflejar el 13% del impuesto y tiene que reflejar el monto de la venta de 1.740. Como está aquí. Y al margen hay que calcular o hay que registrar el IT, el 3% de 2.000. En este caso IT 60
ITE por pagar fue 0. 3% de 2.000. La glosa, venta de 4 planchas y 3 licuadoras según factura. Cuando hicimos cuando aplicamos la partida doble, como era el asiento, simplemente entraba caja 2.000 y salía venta mercadería 2.000. Ahí terminaba el asiento. Pero ya cuando se aplica impuesto, ya el asiento varía, porque hay que mostrar el débito fiscal y además, como estos ingresos, también hay que mostrar el IT. Entonces, de esta manera ya se van a hacer los asientos contables aplicando impuestos. El día 18 de abril se deposita 2.000 al banco según recibo. El depósito, la fecha aquí tenemos 18, el depósito entra a banco 2.000 y sale de caja 2.000. Depósito al banco según recibo. Entonces, esto para complementar, para no olvidarse de cómo se hace el manejo de la cuenta banco. Cuando se deposita dinero al banco, hay que debitar banco y sacar de caja. Entonces, vamos a repasar lo que hicimos cuando registramos impuestos. Ya en los expositores ya pusieron el tema, nos dijeron que habían impuestos nacionales y dentro de los impuestos nacionales está el IVA, o sea, el impuesto complementario al IVA, que ese impuesto se reparte en un 75% para el Estado, 20% para los municipios y 5% para las universidades. Por eso que hay que registrarlo en cada transacción que se genera ese impuesto. Todas las compras facturadas incluyen impuestos. En este caso, en las compras, el impuesto que incluye se llama crédito fiscal y es el 13% del total factura. Les mencionaba que la ley 843 es la que regula estos impuestos. Cuando salió la ley mencionada, el impuesto al IVA era el 12% y el impuesto al IT era 2%. A partir de esa fecha tuvo un incremento de un punto y quedó en el 13% el IVA y el IT también aumentó un punto, quedó en el 3%. Pero hay que tener en cuenta que, como les decía, la ley que regula los impuestos es la ley 843 y también hay otros decretos que complementan a esa ley. El cálculo de impuestos, primero vamos a ver la transacción. Aquí dice, se compra mercadería por 10.000 según factura. Por lo tanto, si está facturado, este 10.000 incluye impuestos. Hay que calcular el 13% de 10.000. En este caso, 1.300, donde el monto de la compra es 8.700. Se pagó 10.000 efectivamente, pero dentro de los 10.000 estaba incluido el impuesto. Contablemente hay que separar ambos conceptos, porque uno es el impuesto, el monto, y otro es el monto de la compra en sí. Entonces, esto es el monto de la compra, esto es el impuesto, y esto es lo que se paga. En el asiento tenemos que mostrar esa situación. La fecha, la compra de mercadería, 8.700. Lo que indicamos aquí, monto de la compra, 8.700. 1.300 de impuestos. 1.300 de impuestos y la cuenta se llama crédito fiscal. Sale de caja 10.000 como indica la transacción. Se compra mercadería por 10.000. Por lo tanto, sale de caja 10.000. La glosa es la misma, compra mercadería según factura.
Otro ejemplo, el día 12 se compra una computadora por 9.000. Significa que la empresa paga 9.000 al proveedor. Le emite la factura por los 9.000. Pero sabemos que de los 9.000, el 13% es impuesto. Y la diferencia, o el 87%, sería la compra, en este caso, el valor de la computadora. El valor de la computadora, 7.830, el impuesto, y la empresa paga 9.000. Esto hay que reflejarlo en un asiento contable. La computadora va en la cuenta equipo de computación. También ya en las exposiciones se vio el documento donde están todas las cuentas, se llama plan de cuentas. Ahí va a encontrar todas las cuentas que estamos utilizando. Equipo de computación, 7.830, crédito fiscal, 1.170, y de caja sale 9.000, como indica en la transacción, ¿no? La computadora vale 9.000, se paga 9.000, pero dentro de los 9.000 está el impuesto. Eso es lo que estamos reflejando en el asiento del libro diario. Lo mismo, las ventas facturadas incluyen impuestos. Se vende mercadería por 6.000 según factura. Por lo tanto, este monto de 6.000 está ya incluyendo el impuesto. Y hacemos el cuadrito, que no es obligación de hacerlo, pero para que se entienda mejor, lo estamos mostrando de esta manera. Total factura, 6.000 menos el 13%, ya cuando es ingreso se llama débito fiscal. 13% de 6.780. El monto de la venta sería 6.000 menos 780, 5.220. O sea que el cliente paga el monto de la mercadería más el impuesto. Y además, cuando se trata de ingreso, hay que aplicar el 3% del impuesto a las transacciones al total factura. En este caso, 3% de 6.180. Esa situación hay que reflejar en un asiento contable. Entra a caja 6.000, sale venta mercadería 5.220, que es lo que calculamos aquí, monto la venta 5.220 y el impuesto de 780. Venta mercadería 5.220, débito fiscal 780 y el IT. IT al debe 180, IT por pagar 180. ¿No? De esta manera estamos mostrando el débito fiscal, el impuesto que incluye en la factura y además estamos registrando el IT que genera esta venta. Aquí también vemos otra cuenta de ingreso, vende plancha y vende licuadoras, ambas suman 2.000. En la factura es 2.000, el débito fiscal el 13%, el monto de la venta 1.740. Significa que el valor de las planchas y de las licuadoras es 1.740. Pero la empresa le añade el impuesto y le cobra 2.000 al cliente. Y además tiene que también registrar el 3% de 2.000. Totalmente entra a caja 2.000, sale venta mercadería, sale débito fiscal, IT contra IT por pagar. Glosa venta de 4 planchas y 3 licuadoras según factura. Y el depósito de 2.000 al banco. Entra a banco, sale de caja. ¿Alguna consulta, jóvenes, de cómo registrar impuestos que se generan en las transacciones que tienen factura? ¿Alguna consulta?
¿Se entendió? Sí, se entendió. Muy bien. Entonces, de aquí para adelante vamos a registrar aplicando impuestos, ¿ya? Y ustedes saben que en la mayoría de las compras de bienes y servicios ya se facturan. Hay contados productos que usted no puede encontrar factura. Por ejemplo, los productos que están en el mercado, en los supermercados, usted los puede encontrar con factura, obviamente con un precio superior porque tienen que incluir el impuesto, ¿sí? Porque usted ha escuchado con frecuencia cuando compra algún producto, alguna ropa, y le dice cuánto es el valor de la mercadería, el proveedor le dice un monto, y usted a menudo le pregunta, ¿con factura o sin factura? ¿Con factura o sin factura? ¿Sí? Si es sin factura, el precio es menor. Y si usted le pide factura, le descarga un monto con la factura. Eso es una práctica que todos lo conocemos, ¿sí? Entonces, ahí vemos que el impuesto se le añade. El que paga el impuesto es el consumidor, el que compra, ¿no? En un ejemplo claro, en un televisor o una licuadora, cuando te va a comprar al mercado, si usted quiere factura, le van a subir el precio. Y si no, un monto menor. Ahora, hay negocios que emiten facturas sin que usted lo pregunte y eso es lo correcto. O sea, el negocio, la empresa, no tiene que preguntarle si con factura o sin factura. El monto que tiene que tener ya tiene que estar con la factura. Ya, eso también es los que fiscalizan ese tema, son los de impuestos internos, que a menudo en el comercio, en las calles, usted va a ver clausurado. Una de las razones fundamentales para que lo clausure a una empresa o a un negocio es la no emisión de factura. Entonces, está claro que los impuestos ayudan al país, pero a veces también ustedes han visto que le favorece porque compra con menor precio, ¿sí? De todas maneras, jóvenes, si no hay ninguna consulta, quedamos aquí. Ya les pasé el cuestionario guía que va a servir para el primer parcial. Como van las cosas, va a ser presencial, ¿ya? O sea, aparentemente ya van a sacar algún comunicado para que ya sea presencial. Como está programado para el día miércoles, tenemos tiempo para esperar algún comunicado oficial. Si van a sacar el comunicado indicando que se va a hacer presencial, entonces lo vamos a hacer presencial. Y si no, vamos a continuar como lo estamos haciendo hasta ahora. Ahora, también, si fuera presencial, podemos cambiar de horario. Quizás lo podemos dar en la mañana en lugar de la noche. Eso les pongo a disposición de ustedes o simplemente mantenemos el horario de la clase. Aquí entiendo también que muchos de ustedes trabajan, ¿ya? Entonces, esperemos, hoy es martes, esperemos miércoles, jueves. El día viernes vamos a definir si es virtual o es presencial el segundo parcial. Pero de todas maneras ya tienen el cuestionario para que vayan trabajando en ello y tengan las preguntas y las respuestas. Por favor, sáquenlo de libro, de la ABC de la contabilidad, ya, porque el anterior semestre yo me topé con un caso de una alumna que descargó de un material que estaba cargado, estaba en el internet y no eran las preguntas correctas. Entonces ella me reclamaba, me decía, pero si en ese documento dice eso, pero yo le dije, eso no es fiable, o sea, no todo lo que está en internet es fiable. Entonces yo les sugiero que para la respuesta consulten libros. El ABC de la contabilidad es uno de los libros que yo me baso para la materia, ¿ya? Entonces, por favor, no copien respuesta de lo que está algunas páginas en internet, que algunos alumnos lo pusieron quizás por ayudar a los compañeros, pero no necesariamente están las preguntas correctas, ¿ya? Entonces, tengan cuidado cuando ustedes elijan responder las preguntas,
mejor es consultar un libro. ¿Ya? Eso para tener certeza de que está correcto. ¿Alguna consulta, jóvenes? Lo espero mañana a las 7 de la noche, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Nos vemos, dicen. Gracias.